Manuel María Ponce Cuéllar nace en Fresnillo, Zacatecas, el 8 de diciembre de 1882. Es el menor de 12 hijos de Felipe de Jesús Ponce, tenedor de libros de mineral, y de María de Jesús Cuéllar. Al poco tiempo de nacido, su familia regresa con él a Aguascalientes, de donde son originarios. Y como mis abuelos tenían amistad con la familia Ponce, íbamos nosotros, eran mis hermanos y yo, niños muy pequeños, íbamos a jugar allí, tenían una huertita, y ahí íbamos con ellos. Y no, pues Pepita era una mujer muy industriosa, fue la que enseñó a tocar el piano al maestro Ponce cuando era un niño. Pepita se molestaba porque don Alejandro Topete, un gran investigador, logró averiguar dónde había nacido el maestro Ponce, que fue en Fresnillo. Y efectivamente allá nació, pero pues él aquí se crió. Y aquí él daba por hecho que era aguascalentense. En Aguascalientes recibe desde muy temprana edad clases de piano de su hermana Josefina. El talento musical del niño es evidente. A los 9 años escribe en papel pautado La danza del sarampión y a los 15 es organista titular del Templo de San Diego. En 1901 va a la Ciudad de México a estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Regresa un año después a Aguascalientes a trabajar como maestro en la Academia de Música del Estado. Y nosotros no es que hiciéramos algo completamente diferente. Sin embargo, sí teníamos instituciones musicales, ya estaba el conservatorio, y ya teníamos músicos de cierto peso y prestigio. Ya había venido Hertz a tocar, el pianista, a hacer los primeros conciertos importantes para piano y orquesta que se han de haber escuchado en este país, y por mencionar nada más algunos importantes, se me ocurre pensar en Melesio Morales o en Ricardo Castro, ¿no? Que ha sido un pianista fantástico, pues, ¿no? Después de poco tiempo, en 1904, viaja a Europa a estudiar en la afamada Academia de Música de Bolonia, dirigida por Marco Enrico Bossi, llamado Príncipe de los Organistas, por su maestría interpretativa en este instrumento. También estudió ahí mismo con quienes serían una fuerte influencia en su apreciación de la música popular, el musicólogo Luigi Torchi, autor de El arte musical en Italia de los siglos XIV al XVIII, colección de música antigua recopilada entre 1897 y 1907, y el también musicólogo y compositor Cesare Dall'Olio, autor de las óperas Ettore Fieramosca y Don Riego, quien era maestro de contrapunto y composición. Luego estudió en Alemania con los pianistas Edwin Fischer y Martin Krause, quien fuera alumno de Franz Liszt. Entonces, para Ponce yo creo que es muy atractivo dos cosas. Uno, participar de esta constitución de las nuevas instituciones culturales, cómo se va a enseñar la música hoy, cómo se debe hacer la música hoy. Y la otra, generar un lenguaje a partir de los sincretismos nacionales, que son muchísimos, ¿no? En ese sentido, pues están las dos betas para Ponce. Tiene que irse, pues claro, tiene que ir a aprender a Europa, a París, o a Alemania, a Italia, cómo hacer musicología, si se quiere, o cómo trabajar los textos. Estudia piano con Krauss, que es el último gran maestro heredero de Liszt, y regresa, y el otro camino es la vertiente nacional, cómo lograr una identidad nacional. Y sí es muy delicado en el caso de Ponce, porque Ponce está en medio. Si hablamos de Silvestre Revueltas o Chávez, que son los músicos que también definen esa época, los tres grandes que tendemos a decir, hay muchos más, eso sin duda, pero tendemos a hablar de estos tres como los íconos de nuestra música, podemos decir que Chávez y Revueltas, que nacieron en 1899, que son una generación posterior, rechazan su pasado musical y tratan de erigir uno nuevo, pero ese nuevo es a partir del rechazo. Ponce
vive el pasado musical, en parte porque es religioso, en parte porque es de Aguascalientes, pero en parte porque lo vivió, porque él fue un pianista al lado de Castro, y entonces él hace una síntesis muchísimo más compleja y muchísimo más completa, ¿no? En 1906 ofrece conciertos en Aguascalientes y poco después, en 1908, es nombrado profesor en el Conservatorio Nacional de Música. Funda de manera particular una academia de música donde enseña la obra de Debussy. En el año de 1908 escribe Malgré Tout, danza para la mano izquierda dedicada al escultor aguascalentense Jesús F. Contreras. Mismo título de una escultura realizada con una sola mano por Contreras después de haber perdido la otra a causa de un cáncer. Y pues la más común que todo el mundo conoce es Estrellita. Estrellita del lejano cielo. Esa casi no hay quien no la conozca. En 1912 compone Estrellita, la canción por la cual es sin duda más reconocido. Ese mismo año conduce el Concierto de Música Popular Mexicana, lo que marca un parteaguas en la historia de la música en México, al incorporar aires populares a los conciertos sinfónicos, aplicando las enseñanzas de sus maestros italianos. Y en lo que incidió el aceptar esta beca para estudiar la música francesa de parte del gobierno de Victoriano Huerta de Ponce, incidió en que hubiera el otro grupo que empezara a satanizarlo por moverse ese costado, y lo obliga a exiliarse en Cuba con Urbina y también regresar con un sincretismo fantástico, porque Cuba también es uno de los países musicalmente más poderosos a nivel de lograr orgánicamente una música europea y una música con el mestizaje de razas y sonidos que significó los negros, los indios nativos, etcétera, ¿no? La naturaleza, muy semejante aquí, ¿no? En 1915 se muda a La Habana, donde funda la Escuela de Piano Beethoven. En ella desarrolla su trabajo como maestro y aplica las técnicas aprendidas en Europa. Regresa a México en 1917 para casarse con la soprano Clementina Maurel, unión que duraría toda la vida, a pesar de que nunca tuvieron hijos. Que es también una relación apasionante la de Clema, porque es una relación de ausencias, ¿no? Cada exilio de Ponce se va a Francia, Ponce, se queda aquí, lo alcanza, se regresa a Ponce y ya se queda más. Hay el establecimiento de la relación a partir de la distancia y el reencuentro, que es un poco también lo de la música de Ponce. Clemita, sí, ella cantaba. Quién sabe si por eso se conocerían, pero pues hicieron un muy buen matrimonio, nada más que desgraciadamente no tuvieron descendencia. Mi madre hizo gran amistad con la señora Clemita. Clemita, que era la bondad personificada, caray. Y el maestro Ponce y Clemita no tuvieron hijos. Y yo era un niño de 9 años y el maestro Ponce y Clemita le decían a mi mamá que se los regalara, caray. Yo lloraba, no me regales, mamá, no me regales, caray. De 1918 a 1920 es designado director de la Orquesta Sinfónica de México.
Un poco después, comisionado por la Secretaría de Educación Pública y por solicitud de la Universidad Nacional de México, va a París a estudiar bajo la cátedra del célebre compositor impresionista Paul Dukas, autor del Aprendiz de Brujo. En París comparte estudios con Joaquín Rodrigo, Heitor Villalobos y con quien daría particular relevancia a la música para guitarra, Andrés Segovia. Es que todos los días uno se tiene que levantar a preguntarse cómo tenemos que hacer la música hoy. Y Ponce sabía que no podía responder a esa pregunta, que es la pregunta ontológica, la original, el motor verdadero de la capacidad creativa de establecer el diálogo cultural con la sociedad, con todo el mundo, si no iba a ver qué se estaba discutiendo musical, dónde estaba el centro de la discusión musical. Y evidentemente desde sus ojos estaba en París. Es curioso cómo para Ponce, Rolón, para Carrillo está en Europa y para la generación siguiente está en Estados Unidos, ¿no? Revueltas y Chávez, Chicago, San Antonio y Nueva York, ¿no? Pero bueno, él se va ahí y se topa con Paul Dukas, está en la misma clase que Rodrigo, en ese grupo se paseaba Villalobos. Evidentemente ahí fue donde encontró el centro de la discusión contemporánea y donde definió lo más claro de su discurso. Al terminar la licenciatura en composición en la Escuela Normal de Música de París, regresa a México a asumir en 1933 la dirección del Conservatorio Nacional de Música, siendo también titular de la cátedra de piano en el mismo conservatorio y en la Escuela de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es esta una de sus etapas más prolífica como compositor. Mazurcas, piezas para piano, canciones mexicanas y música para guitarra van conformando su legado musical. Es la época en que sucede el llamado Renacimiento mexicano en las artes y en las letras. Ponce es un adelantado que saca la música popular de cantinas y la eleva hasta la categoría de un arte culto. Con él la guitarra se viste de lujo, tomando un lugar de privilegio en las salas de concierto. Para 1934 es nombrado consejero de la Orquesta Sinfónica Mexicana e inspector de la sección de música del Instituto Nacional de Bellas Artes. Son los años en que la idea de un arte mexicano cobra forma. La actividad musical en el país es pródiga en obras que recuerdan los aires folclóricos. Los pintores cubren los muros de los edificios públicos con imágenes llenas de orgullo por sus raíces y por su historia. México se descubre a sí mismo y se gusta. Carlos Chávez y José Clemente Orozco triunfan en Nueva York. En el país se abren escuelas de pintura al aire libre donde se pinta bajo reglas propias y no establecidas. Cárdenas nacionaliza el petróleo. Y Ponce, aquí yo pienso que lo más interesante de todo es que aprende un lenguaje universal y después utiliza precisamente el idioma nacional, nuestra propia música, que es muchas veces la canción, y a veces cierto tipo de canciones hasta folclóricas, o ciertos temas, vamos a decirlo, populares, folclóricos, y los va incorporando a su música. Entonces logra un lenguaje al mismo tiempo moderno, pero que tiene sus raíces en lo autóctono, ¿no? en lo propio, en lo personal, que eso es precisamente uno de los grandes valores del maestro Ponce. Antes de que Moncayo escribiera su famoso Huapango, es Manuel M. Ponce el compositor mexicano más identificado por la inclusión de aires de la música popular en la música clásica. Estrellita es una de las canciones que marcarán desde 1912, año en que fue escrita, el camino a seguir por los músicos que después conformarán el llamado movimiento de música nacionalista. Revueltas, Carlos Chávez, Julián Carrillo y otros.
La capacidad de compositor de Ponce es tan reconocida como su labor docente. Lo que pasa es que Ponce los antecede a todos, ¿sí? Y Ponce pues a lo mejor es el gran maestro, y de ahí pues es un punto de partida, ¿no? Ya sabemos que platicaban López Velarde y Saturnino Herrán precisamente de esta necesidad de crear un lenguaje propio que después pues, desembocó en lo que fue el nacionalismo. Es típico pensar en que Ponce o es nacionalista o es un romántico arcaizante, no es un europeísta, ¿no? Y cuando escribe las cosas que no son así, decepciona a los que lo quieren y lo odian por ello, ¿no? Pero Ponce no es así. Ponce es un espíritu que todos los días se preguntaba cómo hacer y que en ese sentido madura su música. Y cuando logra sus síntesis están a la par de la síntesis del mundo, con su lenguaje particular. El trabajo conjunto con Segovia marca uno de los periodos más prolíficos como compositor. La extraordinaria capacidad interpretativa del español se alimenta de la fértil creatividad de Ponce. Yo creo que Segovia sabía que se beneficiaba mucho de Ponce y que Ponce se beneficiaba mucho de Segovia. Ponce le da una historia de la música en la guitarra, y eso es fantástico. Y encima le otorga también la música del diálogo con lo contemporáneo, ¿no? ¿De qué le sirve a Ponce la amistad de Segovia? Pues es un aparador, ¿no? Segovia va y toca a Ponce por todos lados y Ponce descubre que puede ser descubierto a través de las manos de Segovia. El mismo tipo de relación que tenían Villalobos con Rubinstein establece Segovia con Ponce. El Concierto del Sur para guitarra solista y orquesta, sonatas para clavecín y orquesta son escuchadas en las más distinguidas salas de concierto del mundo. Algunas de sus obras se han atribuido erróneamente a compositores barrocos como Silvius Leopold Weiss o Alejandro Scarlatti. Ejerció la crítica musical con una prosa ágil y un profundo conocimiento. En 1942 se integra como fundador al Seminario de Cultura Mexicana junto a otros destacados creadores mexicanos como el maestro Luis Castillo Ledón, los pintores Antonio M. Ruiz, El Corcito, Ángel Zárraga, Frida Kahlo, el grabador Francisco Díaz de León, la cantante Fanny Anitúa, el músico potosino Julián Carrillo, los escritores Mariano Azuela, Gregorio López y Fuentes y Enrique González Martínez, los escultores Carlos Bracho y Luis Ortiz Monasterio, entre otros creadores de diversas disciplinas. A principios del año de 1948 le es otorgado el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Manuel M. Ponce muere un poco después, el día 24 de abril de 1948, y sus restos son sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Su vasta herencia musical, donada por su heredero Carlos Vázquez, está en el archivo Manuel M. Ponce de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, en espera de una adecuada clasificación, pues dicho archivo fue saqueado y se han incluido piezas ajenas al compositor. Personas que lo trataron se refieren a él como un hombre de trato afable y un incansable investigador musical de las raíces populares. Iba uno a su casa y lo atendían ahí con una amabilidad extraordinaria. Cuando lo visitábamos, que iba yo, me tocaba el piano, todavía siendo un adolescente, y la guitarra. Pues era un extraordinario guitarrista, el maestro Ponce también, aparte de pianista. Manuel María Ponce Cuéllar, quien desde temprana edad manifestó su amor por la patria expresándolo con una música propia, de profundas raíces desarrolladas en la más pura esencia de nuestra cultura. Espera nuestro reconocimiento y gratitud por su obra que sitúa a México en tan alto sitio de la música universal.